Muchas veces queremos referirnos solamente en lo material, ¿verdad? Cuando hablamos de abundancia, nos referimos tal vez solamente en lo material. Sabemos de que lo material es importante, ¿verdad? Todos queremos tener abundancia de cosas, tal vez abundancia en cuanto a provisiones, trabajo en abundancia. Todos queremos una venta. Hermano Carlos quiere una venta que sea en abundancia. Todo eso es importante. Pero lo que quiero hablarle en esta mañana es la abundancia que tenemos nosotros en Cristo, como cristianos, como hijos de Dios. Y nuestro versículo central que quiero desarrollar en esta mañana se encuentra ahí en Juan capítulo 10, versículo 10, que tal vez cada uno de nosotros conocemos de memoria y muchas veces citamos este versículo. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vemos ahí de que el ladrón viene con un propósito. Hoy en día estamos minados de personas, de ladrones, que van solo con un objetivo, se van solo con un propósito, entran en una casa, no es que se van de visita, sino que se van exclusivamente para robar. Ellos ya tienen planeado de ir a sacar algo, de perjudicar a alguien, ¿verdad?, de robar. Inclusive ellos están dispuestos a matar. Si es que el dueño de casa quiere enfrentarles, entonces ellos están dispuestos a matar, porque ese es su propósito. El ladrón dice, no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero el Señor Jesús dice, pero Él dice, vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida que Cristo ofrece para cada ser humano es una vida abundante, y es esa vida lo que Él quiere que nosotros disfrutemos. Esa vida en abundancia que tenemos en Cristo. Ahora, el ladrón viene para hurtar, dice, matar, destruir. Para que nosotros podamos disfrutar de esta vida en abundancia que el Señor nos ha dado, no debemos de permitir que el ladrón entre a hurtar. ¿Qué es lo que Él quiere hurtar de nosotros? El gozo. Quiere hurtar la paz, la tranquilidad. Todo eso Él quiere hurtar para que nosotros no vivamos esta vida abundante que el Señor nos ha dado. ¿Alguna vez han visto a cristianos que no disfrutan de esta vida en abundancia que Cristo mismo le ha dado? Porque el enemigo, el ladrón, ha robado todo de él. Ha robado su gozo, ha robado su paz. Le permitió para que destruyera su comunión con el Señor. Ese es el propósito del ladrón. Ese es el propósito del enemigo. Quiere robar todo lo que usted tiene en Cristo. Pero el Señor Jesús, Él vino, dice, para darnos vida y vida en abundancia. La abundancia espiritual que nosotros tenemos en Cristo es el perdón y también la redención. Dios nos ha perdonado. El perdón que Él te ha otorgado, que Él me ha otorgado a mí, fue en abundancia, no fue con escasez, sino que Él me ha dado el perdón de mis pecados, pero en abundancia. Él me redimió, Él me compró, pero el pago fue en abundancia, fue nada más y nada menos su propia sangre.
Entonces Él no nos da las cosas con escasez, sino que Él nos da en abundancia las cosas, y el perdón que Él te ha otorgado fue en abundancia. En Efesios capítulo 1, versículos 7 al 8 vemos Efesios que habla justamente en cuanto a las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo. Y solamente los hijos de Dios, solamente los cristianos podemos disfrutar de estas bendiciones que tenemos en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 7 al 8 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que el perdón, fuiste perdonado en abundancia. Tu abundante pecado fue perdonado por Cristo también. El perdón fue abundante para con tu vida. El perdón fue abundante para nosotros. Luego dice que Él nos redimió por su sangre. La abundancia de la gracia de Dios nos perdonó y nos redimió. Ahora, al momento que nosotros hemos nacido de nuevo, Él nos ha dado abundante paz. Nos da esa paz, esa tranquilidad, nos da ese gozo. Ayer a la tarde, visitamos a una familia con la hermana Daniela y el hermano Gabriel. Esta persona estaba muy afligida porque tenía problemas de salud. Es la mamá de Gabriel. Le diagnosticaron cáncer, ella tiene 40 años, vive en nuestro barrio. Y el cáncer se esparció hacia su pulmón. Y ella está muy afligida, es una persona joven. Entonces, le presentamos el Evangelio, ella reconoció que es pecadora delante de Dios y aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Le dije, yo no puedo pedirle a Dios que te sane. Ahora puedo pedirle a Dios que haga su voluntad, y si es su voluntad, Él puede sanarte. No es porque yo oro por ti, te vas a curar. No, si está en la voluntad de Dios, te vas a curar. Para Él no es nada decirle a esta enfermedad que desaparezca, y va a desaparecer porque Él es un Dios todopoderoso. Pero eso debe de estar en su voluntad. Ahora, lo que yo puedo hacer es pedirte a Dios que te dé esa paz, que te dé esa fortaleza para poder enfrentar esta situación. Tal vez esta enfermedad te va a llevar a la muerte, pero Dios te puede dar fortaleza, te puede dar paz para poder enfrentar esta situación. Entonces, el Señor nos da paz en medio de una situación difícil, en medio de una circunstancia difícil, de momentos de tormenta que muchas veces enfrentamos. Él nos da esa paz, pero en abundante. Su paz no escasea. Él nos da esa paz. Todo nos da en abundancia y nos da ese gozo. Decía el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, aunque todo esté mal, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, hermanos, nosotros podemos gozarnos. Dios nos da el gozo en abundancia. No importa si hay necesidad, hay escasez, el mundo es un caos. Pero como cristianos podemos tener esa paz, podemos tener ese gozo en nuestra vida, en nuestro corazón, solo por el hecho de que Cristo es nuestro Salvador, solo por el hecho de que Él es nuestro Señor y que Él está en el control de todas las cosas. Y todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Entonces Él nos da, el perdón fue abundante para con nosotros, Él nos redimió y el pago fue abundante para con nosotros. Él nos da paz en abundancia, gozo en abundancia. Cristo siempre da las cosas en abundancia y no depende eso de la circunstancia. Esa paz que Él nos da no depende de la circunstancia, sino que depende totalmente de nuestro Dios. En Romanos capítulo 15, versículo 13 vemos, Romanos capítulo 15,
Versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Entonces, hermanos, Dios es nuestra esperanza. Él nos da ese gozo y paz en abundancia. En tercer lugar, nuestra relación con el Señor. Para que nosotros podamos disfrutar esta vida abundante que tenemos en Cristo, debemos de examinar cómo está nuestra comunión con el Señor. ¿Cómo está tu relación con el Señor? El enemigo quiere robar esa comunión que usted tiene con Dios. El enemigo quiere robar tu tiempo. Él no quiere que pase tiempo con la lectura, él no quiere que pase tiempo con la oración, él no quiere ni siquiera que te congregues, él quiere robar todo, él quiere hurtar todo eso. Él quiere hurtar el gozo, la paz, la tranquilidad, todo eso él quiere hurtar. Y por último, él quiere destruir y él quiere matar. Con ese objetivo viene el enemigo. Pero como cristianos, nosotros debemos de experimentar una comunión profunda y continua con Dios. No solamente los fines de semana, no solamente los domingos debemos de tener comunión con el Señor, sino que todo el tiempo Él está con nosotros. Todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Él es un Dios omnipresente, por lo tanto, Él está con nosotros todos los días. Ahora, nos relacionamos con Él, tenemos comunión con Él, nos acordamos de Él durante el día, hablamos con Él, Él nos habla a través de su palabra. Hay una comunión íntima con Dios. ¿Verdad? Debería de tener una comunión íntima con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Juan capítulo 15, versículo 5, vemos un claro ejemplo Juan capítulo 15, versículo 5. Una vez, me acuerdo, el hermano José trajo una ilustración en cuanto a esto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una rama que se separa del cuerpo o de la raíz de la planta, esa rama se va a secar. La raíz va a seguir verde, la planta va a seguir, pero aquellas ramas se secarán si se separa de él. Si no hay una comunión con la planta o con la raíz. ¿Por qué? Porque eso le va a producir esa savia para que esa rama pueda dar fruto. De esa misma manera también nosotros, separados de Él, nada podemos hacer. Nos convertimos en cristianos secos. No hay vida. No podemos disfrutar de esa vida abundancia que Él nos ha dado, porque no estamos recibiendo la savia de nuestro Señor Jesucristo. Constantemente debemos de estar unidos a Él. Por eso somos seres dependientes. Debemos de depender de Él. Debemos de reconocer de que sin Él nada podemos hacer, de que nos vamos a secar como cristianos. Hoy en día hay muchísimos cristianos secos. Son hijos de Dios. Son salvos, pero no hay una comunión estrecha con el Señor. Entonces se convierte en un cristiano seco, no hay fruto, no se ve fruto. Porque nos está alimentando de la raíz. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, debemos de depender totalmente de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo somos uno con Él.
Y podemos experimentar una relación profunda y continua con Dios a través de Jesucristo. Dios quiere que vivamos en abundancia. Él quiere que nosotros vivamos en abundancia y que llevemos muchos frutos. Pero para eso necesitamos estar unidos a Él. Separado de Él nada podemos hacer, nada podemos lograr. Sí, queremos muchas veces, con nuestro propio esfuerzo, queremos lograr las cosas. Queremos llevar frutos separados de la vid, separados de la planta, separados de la raíz. Pero va a ser imposible. Te vas a secar. Te vas a convertir en un cristiano seco, sin fruto, sin nada que ofrecer. Un gajo seco, ¿para qué sirve? Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Debemos de llevar muchos frutos y seáis así mis discípulos. Por eso Él vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos muchos frutos. No es que te tienes que convertir en una planta o en un gajo, una rama seca, que solamente sirve para hacer fuego, sino que el Señor te llamó para que su nombre sea exaltado y glorificado a través de tu vida, a través de los frutos que vas a dar. Pero para dar frutos necesitas estar conectado a Él. Debes de permanecer en Él. No podés ser una persona independiente y decir, no, yo lo necesito. Yo puedo solo. Yo puedo hacer solo. Vas a fracasar. Vas a secar. Y no vas a cumplir con el propósito de Dios. Entonces, hermanos, tenemos un claro ejemplo en la Escritura cuando después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando apareció a 7 de sus discípulos, ahí en el último capítulo de Juan, cuando Jesús fue sepultado, Él murió en la cruz, luego fue sepultado. ¿Y qué hicieron los discípulos? Cuando después de la resurrección, dice en el capítulo 21, versículo 1 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Se imaginan a estos 7 discípulos? Pedro diciendo, bueno, yo voy a pescar, voy a volver a lo mío. Voy a pescar, total, Jesús fue a la cruz, murió, fue sepultado, yo vuelvo a lo mío. Después de ver tantos milagros, después de seguir a Jesús tan cerca, Él fue otra vez a pescar. Y de repente las demás personas le dijeron, yo nosotros también vamos a ir, total, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos más a nuestro maestro, ¿a quién le vamos a seguir ahora? Entonces vamos todos otra vez a pescar. Se fueron a pescar, y los pescadores saben de cómo uno tiene hambre en la costa del río. ¿Verdad? Lo que no comes en tu casa tenés que llevar a la costa del río, ¿verdad, hermano? Andy, oye, ve, la costa del río. Estos discípulos pescaron, dice, toda la noche, y aparece alguien y le dice, ¿tenéis algo de comer? Y la Biblia no nos especifica quién fue el que respondió, pero se imaginarán ustedes quién fue el que le dijo no. ¿Verdad? Me imagino que fue el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿De dónde salió que nos viene a pedir comida? Nosotros estando acá con hambre también, pescamos toda la noche, encima de todo que no sacamos nada.
Y viene alguien apareciendo ahí diciendo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Acaso que Jesús no sabía que ellos estaban en esa situación, que no sacaron nada, que no tenían nada para comer? Él sabía perfectamente la situación de ellos, porque Él es Dios. Y Él es un Dios omnisciente, sabe todo. Y le hace esta pregunta, sabiendo de que la respuesta de ellos iba a ser no. Y Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahí ustedes pueden imaginarse, sin Jesús y con Jesús. Sin Jesús solamente es miseria, solamente es escasez, solamente nada. No tenemos nada, no tenemos ni siquiera para comer. Pero con Jesús, ellos echaron la red y sacaron en abundancia las cosas. Eso es, hermanos, sin Cristo vivimos en miseria. Si usted se aparta de Cristo, se separa de Él y vuelve a lo suyo, no crea que usted va a ir mejor ahí. Ellos tal vez tenían planeado ir a sacar grandes peces, vamos a volver a venderlos, vamos a hacer plata. Pero no salió como ellos planeaban. Solamente era miseria, solamente era dolor, hambre, sed, de todo uno pasa en el río, en la costa del río. Pero cuando Jesús le dijo echar la red a la derecha, ellos dicen que echaron y no pudieron sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con las barcas arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 todos. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Y le dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Entonces, hermanos, en Cristo vivimos en abundancia. Sin Cristo vivimos en miseria, en sequedad, en desierto. Así que, hermanos, esté siempre conectado con Cristo. Debe de permanecer en Él. Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Recuerda que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Él quiere robar todo lo que usted tiene. Pero no lo permitas. Dice ahí en Santiago, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y mirad de vosotros. No permitas que el enemigo robe todo lo que usted tiene en Cristo. No permita que el enemigo robe esa abundancia de perdón, de paz, de tranquilidad, de gozo que Él te había dado. No permitas. Permanezca siempre en comunión con el Señor. Vemos ahí a Pedro que él se arrojó, dice, y fue junto a Jesús. Él no es que se fue, se retiró, sino que la abundancia, tal vez de los materiales, te tiene que acercar a Cristo en agradecimiento. Lastimosamente nuestro corazón a veces está lleno de cosas que cuando el Señor nos bendice en algo, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos de Él, nos retiramos de Él. Debe de hacer lo que hizo Pedro, se echó y fue junto a Jesús. Entonces, si sos bendecido en las cosas materiales, debes de acercarte a Él en agradecimiento, en adoración por lo que Él te había dado. No te alejes de Él. Échate en el río, en el mar, así como lo hizo Pedro, y fue junto a Jesús. Entonces la abundancia, las bendiciones, te tiene que acercar a Dios, te tiene que acercar a Él en adoración, agradeciéndole por lo que Él ha hecho y reconociendo de que sin Él, nada de lo que usted tiene ibas a tener. Porque Él es el que te da la fuerza, Él es el que te da la salud, Él es el que te da la inteligencia, Él es el que te da la sabiduría. Al final de cuentas, Él es el que nos da todo. Entonces, que eso nos
debería de acercarnos más a nuestro Dios, en agradecimiento y en adoración a Él. Aplicando a nuestra vida, vivir en abundancia en Cristo implica pasar tiempo con Dios a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la adoración. Mantenernos en Cristo como la vid verdadera nos permite experimentar una vida abundante, llena de propósito. Entonces, hermanos, mantenernos en Cristo, mantenernos en la vid verdadera, eso nos permite experimentar una vida abundante. Y vas a disfrutar de la gracia de Dios cada día. Vas a disfrutar la paz, el gozo. Pero eso solamente vas a experimentar estando unido a la vid verdadera. Dice ahí en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. En medio de una situación difícil, guardará, nos va a dar esa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que, hermanos, la vida que el Señor te ha dado, esa vida fue en abundancia. Debes de disfrutar la vida que tienes en Cristo. ¿Por qué? Porque Él te dio esa vida en abundancia. No permitas que el enemigo o que el ladrón hurte esa paz, ese gozo, esa comunión que usted tiene con Cristo. No permita que el enemigo mate esa comunión que tiene con Cristo. Debes de estar unido a la vid, debes de estar unido a Cristo para poder disfrutar esta vida abundante que tenemos en Cristo. El Señor bendiga su palabra en nuestra vida.